Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto que podamos compartir esta tarde un evento sumamente importante que tiene que ver precisamente con una de las leyes más emblemáticas que está en discusión en este momento en la Asamblea Nacional. Es una ley que prácticamente identifica la Revolución Bolivariana desde el punto de vista de su construcción histórica. Y tiene que ver nada más y nada menos que con la construcción de la democracia participativa y protagónica, más que una consigna como un elemento definitorio desde el punto de vista de lo que significa nuestro país. Parte del debate que está a nivel mundial es cuál es el concepto de sociedad, cuál es el concepto de democracia que se maneja. Incluso algunos estudiosos podrán pensar sobre la teoría política a la que se hace referencia con un caso u otro. Todos recordamos al comandante Chávez cuando en una de las primeras cumbres de la América, allá en Canadá, se quedó prácticamente solo con una reserva desde el punto de vista del documento final, y era nada más y nada menos que decir que él quería que estuviese en ese documento la definición de democracia participativa y protagónica, porque estaba simplemente la definición a secas de la democracia representativa. La pandemia a nivel mundial, a pesar de ser un tema de salud, ha puesto precisamente en la palestra la discusión sobre el concepto de democracia que se trate, sobre cuáles los niveles de participación que se tienen, y un tema que no es menor, que es qué forma parte y qué no forma parte del Estado. Todos nosotros, buena parte del bagaje histórico desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de nuestra cultura, tenemos enquistado una concepción liberal del pensamiento. Y es la concepción liberal de que el Estado es una cosa y la sociedad es otra. Que el Estado está por una parte y que por otra parte puede existir una sociedad civil. Y que son elementos diferenciados, elementos distanciados. Pues bien, uno de los desafíos de una ley como esta es precisamente asumir si el poder popular es o no parte integral del Estado. Es parte del debate que tenemos el día de hoy. Vamos a estar acompañando a nuestra ministra del Poder Popular de Comunas, que por supuesto lleva una tarea fundamental desde el punto de vista de lo que significa el debate de esta ley, el compañero Luis José Marcanos, quien preside la comisión desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, pero que tiene también una amplia trayectoria, trabajo sobre esta materia. Va a estar nuestra compañera Isis Ochoa, que ha tenido unas referencias importantes desde el punto de vista de la construcción práctica, concreta, de lo que es nuestra historia, desde el punto de vista de las comunas y lo que significa el poder popular. Igualmente la alcaldesa Erika Farías, que se va a incorporar en breve. Hoy estamos adicionalmente conmemorando el 11, 12 y 13 de abril, y un día como hoy precisamente fue asediada la Embajada de Cuba, y ahí estaba precisamente nuestra compañera alcaldesa Erika Farías, que se incorpora en este momento, estaba precisamente en estas actividades, y por supuesto nuestro compañero Ricardo Molina. Sin más, la forma de organizarnos en el debate, vamos a tratar que sean 10 minutos por cada una de nuestras intervenciones. Vamos a empezar con el compañero Luis José Marcano, y bueno, nos vamos rodando el derecho de palabra posteriormente. Bien, muchas gracias, vicepresidente Ricardo Menéndez, compañera ministra Noris Ochoa, alcaldesa Erika Farías, nuestra hermana Isis Ochoa. A todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Creo que es sumamente pertinente al calor de lo que ya ha expuesto nuestro vicepresidente y de lo cual ha venido hablando el presidente Nicolás Maduro, la importancia que tiene el debate que actualmente estamos dando en torno al proyecto de ley orgánica de ciudades comunales. Yo quisiera brevemente exponer un poco de dónde viene este proyecto. A finales del año pasado, el presidente Nicolás Maduro orienta la realización de un Congreso de Comunas, Congreso 2.0, que nuestra ministra Noris Herrera coordinó. Ese Congreso entre septiembre del año pasado y febrero de este año permitió abrir un amplio debate en torno a dos proyectos de ley que fueron planteados por el presidente Nicolás Maduro previo a la campaña electoral del año pasado, el proyecto de ciudades comunales y el proyecto de ley orgánica de parlamento comunal. El 10 de febrero de este año 2021, el presidente Nicolás Maduro
asume, toma ese proyecto de ciudades comunales y el de parlamento comunal y haciendo uso de sus atribuciones, lo consigna a nuestra Asamblea Nacional. Desde ese momento se inicia un debate, una revisión por parte de la nueva Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, y es así como, tras una evaluación que se hizo durante varios días, el 11 de marzo, nuestra Asamblea Nacional aprueba en primera discusión, aprueba en plenaria, este proyecto de ley orgánica. Luego, el 19 de marzo, se inicia en nuestro país un proceso de consulta pública, tal como lo establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es una ley de la República, y desde ese momento, casi un mes ha pasado ya de esa consulta pública, que una primera etapa permitió un despliegue con asambleas, con participación en los 23 estados y el Distrito Capital. Más de 200 municipios en la primera semana se sumaron a la realización de las asambleas de debate. Nos permitió identificar más de 40.000 personas que participaron directamente en todo el territorio nacional en estas asambleas de consulta. Y bueno, luego hemos tenido la situación, producto del rebrote de la pandemia, que nos ha obligado a aplicar otro tipo de mecanismos de consulta, particularmente este de las videoconferencias. Nosotros hoy podemos decir que más de 10.000 personas han participado a través de la realización de videoconferencias que han sido fomentadas por la Asamblea Nacional, por los consejos legislativos regionales, por las cámaras municipales, y esto ha tenido un alto impacto particularmente en los distintos movimientos sociales que existen en nuestro país y particularmente en aquellos que hoy forman parte del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es decir que en menos de un mes nosotros hemos tenido la participación de más de 50.000 personas en esta consulta pública, lo cual pues habla del alto interés que ha generado este debate. Es importante, digamos, destacar el hecho de que este debate ha permitido retomar algunos aspectos que son fundamentales en la construcción del socialismo en Venezuela. Es decir, traer este debate, esta discusión, ha permitido que se planteen, bueno, elementos que a lo mejor no están necesariamente conectados con lo que establece el proyecto de ley, pero que la gente, que nuestro pueblo organizado, visualiza como fundamentales para poder avanzar. Uno de ellos tiene que ver con los niveles de funcionamiento de nuestros consejos comunales, entendiendo que el consejo comunal es el núcleo, que es la base para poder avanzar hacia la organización en comunas y de las comunas, poder avanzar hacia esto que nos estamos planteando de las ciudades comunales. Entonces, el debate acerca de esto también ha puesto como en revisión en qué estado estamos respecto a la dinámica de los consejos comunales. Otro aspecto que también, digamos, se ha visto con mucha fuerza en el debate, en la consulta, tiene que ver con los mecanismos, con los métodos de formación en torno a la construcción comunal, lo cual habla de un nivel de evolución, de madurez de nuestro pueblo organizado acerca de la necesidad de profundizar en términos de ese aspecto que es básico, que es el tema de la formación, Luego también hemos visto, digamos, con mucho interés en la cantidad de propuestas que han surgido en torno a la creación de nuevos métodos, de nuevos mecanismos que permitan elevar las cualidades, las capacidades productivas dentro de los espacios comunales. Se ha debatido mucho el tema de cómo darle sustento a la construcción comunal desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo. Y otro aspecto que también hemos visto que ha resaltado mucho en esta consulta tiene que ver, y eso muy probablemente esté conectado con la situación de pandemia que hoy vivimos, sobre cuáles son las formas, cuáles son los métodos que desarrolla la organización comunal para el cuidado, para la protección de la vida en el territorio. Es decir, el tema de la solidaridad, el tema de cómo la organización comunal puede desarrollar políticas de protección colectiva.
Entonces, estos 4 aspectos son de los que hemos visto que han resaltado más en el proceso de consulta. Habla muy bien de la evolución que ha tenido nuestro proceso revolucionario y de las expectativas que podemos tener en torno a lo que se vaya a desarrollar a partir de ahora. Nosotros esta semana en la Asamblea Nacional tenemos previsto el debate en primera discusión de la ley, del proyecto de ley orgánica de Parlamento Comunal, es decir que este instrumento se suma al debate que ya está planteado. Creo que le va a dar un dinamismo mayor. Nosotros esperamos que para el mes de junio de este año tengamos las 2 leyes ya aprobadas, es la expectativa que tenemos, y eso con toda seguridad le va a dar un dinamismo mayor, así como lo ha expuesto claramente el presidente Nicolás Maduro, le va a dar un dinamismo mayor a la construcción del socialismo en Venezuela, a la construcción del socialismo en nuestra patria. De tal manera que las expectativas que tenemos son muy buenas, son satisfactorias, y creemos profundamente que el debate que se está dando, además, va a permitir que ese proyecto que originalmente salió a consulta reciba una cantidad de aportes muy interesantes que son producto de los niveles de formación y de madurez que hoy tiene nuestro pueblo. Así que bueno, quería hacer como esa introducción del proceso que se ha venido construyendo desde la Asamblea, y agradecer nuevamente este espacio, vicepresidente. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis José. Si les parece, vamos a darle la palabra a Erika para que nos haga un paneo en unos 10 minutos de los temas que considere más relevantes sobre la discusión de la ley. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación y un saludo a todos los compañeros y compañeras que están conectados, igualmente a los compañeros que están acá dirigiendo esta actividad, este debate, el compañero Luis Marcano, nuestra ministra de Comunas, Noris Herrera, nuestro vicepresidente Ricardo Isis Ochoa, como parte del equipo también, y nuestro hermano Ricardo Molina, responsable de la escuela. Sí, yo solo quería destacar, Ricardo y compañeros, 6 elementos rápidamente, ¿no? Uno tiene que ver con la importancia estratégica de este debate. Pudiéramos decir que es un gran debate en el marco de un proceso de construcción de un nuevo Estado que arrancó en el año 99, como ya sabemos todas y todos, primero con la victoria de nuestro comandante Chávez y con él el proyecto, y luego pues con el cambio no solo de la Constitución, sino del conjunto de leyes que comenzaron a surgir producto de la nueva Constitución, leyes e instituciones que promovieron de una manera diferente y mucho más masiva, valga la redundancia, la organización popular a través de los distintos comités y organizaciones que entonces se dieron, y que puso de manifiesto, bueno, precisamente el cambio de un Estado que recibimos con las características de un Estado liberal burgués y toda su expresión a nivel nacional, tanto en el pueblo como en las leyes y en las instituciones, y bueno, comenzó una nueva realidad, ¿no? Esa realidad, bueno, tiene ya 22 años. En esos 22 años ha florecido una nueva organización popular muy diversa, muy de distintas áreas, han surgido nuevas leyes, instituciones, y una de las cosas que considero más importante han sido los nuevos, por miles, por millones, liderazgos que en estos 22 años han surgido, donde se expresa la diversidad de nuestro pueblo. La mujer, el campesino, los productores, los intelectuales, cultores, la juventud, en fin, una gran diversidad. Entonces, este debate que arranca con esta propuesta de ley debe tener una convocatoria, como bien lo decía nuestro compañero Marcano, una convocatoria que honre este proceso de construcción que tenemos ya, repito, de hace 22 años, y debe ser un debate que exprese
la amplitud, la diversidad y el carácter vinculante. Se trata de la construcción, ¿verdad?, de un modelo, el modelo socialista. O sea, queremos una ciudad comunal para concretar un proyecto de país y construir o seguir construyendo o sumando esfuerzos en la construcción de un modelo de sociedad, el modelo socialista, mencionado igualmente en la ley de ciudades comunales, que pone además un gran reto, ¿no? Que no es solamente un debate entre instituciones y organizaciones políticas y sociales, sino también que es un debate que debe convocar al ciudadano común, al hombre y a la mujer que habita nuestra patria y que se interese por los asuntos públicos de gobierno e institucionales. Entonces, ese es un desafío porque, bueno, hemos venido como por escalas, pues, ¿no? Las instituciones, las organizaciones, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la ley nos convoca a discutir también entre ciudadanos, ¿no? Y creo que es un buen momento para ampliar entonces el espectro, ¿no? Luego, esta convocatoria tiene que superar, y este debate debe superar, está llamado a superar, ¿verdad?, o a seguir superando un sistema de gobierno donde todavía, pues, es preponderante el burocratismo, el centralismo y la concentración de, digamos, de poderes o de acciones que de gobierno se deben ejecutar y se ejecutan en todo el país, en todas las áreas, ¿no? Por supuesto, no es el Estado que recibimos, pero como lo hemos dicho siempre, autocríticamente, no es el Estado ideal, ¿no?, que queremos, tenemos que seguirlo construyendo, y entonces este debate tiene que ponernos en ese desafío, pues cómo no llevar a la ciudad comunal la réplica del Estado que ya tenemos, sino que nos convoque con creatividad, con mucha construcción, ¿verdad?, ir como dándole nacimiento, dándole luz a nuevas formas de gobierno popular que superen las instituciones que nosotros heredamos. Pues entonces, y por supuesto en el marco de un proyecto, repito, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en donde están, digamos, las bases, pues, del Estado que nosotros queremos construir. Luego, es importante también plantearnos los desafíos, ¿no? Un desafío importante es cómo hacer, ya lo decíamos anteriormente, cómo hacer para que el debate de las ciudades comunales, la ley que ya tiene un conjunto de propuestas y los aportes que nuestro pueblo puede hacer, nos permitan superar cosas tan importantes como, y lo mencionaba Marcano también desde una de sus vertientes, como es el Estado patriarcal, como la forma de organización social patriarcal, que es como la manera cultural del imperialismo, del capitalismo, ¿no?, de reproducción del sistema cultural, ¿no?, y todo lo que eso implica, ¿no?, conocer cómo funciona, cómo opera la sociedad patriarcal y cómo en un proceso de construcción de ese modelo de sociedad, ir construyendo una sociedad, como decía nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos reconozca y que reconozca la historia que por muchos años, siglos, nosotros hemos venido construyendo y que habla del talante libertario, rebelde, revolucionario que nosotros como pueblo somos. Pues entonces pasa por el debate también pasa por eso, porque la ciudad comunal debe distinguirse de la ciudad capitalista, ¿verdad?, en lo que son sus símbolos, pues, el clasismo, el racismo, la desigualdad, la inequidad, en fin, todo lo que conocemos, pues, que constituye los símbolos de una sociedad y de una ciudad que representa un modelo, y la ciudad que nosotros vamos a construir que debe expresar un modelo diferente. Y bueno, creo que hay que dibujar eso y que debe el debate promover, pues, mucho la discusión de qué Estado y qué ciudad es el Estado y la ciudad comunal, cómo se expresa y cuáles son sus diferencias con relación a lo que tenemos y dónde se supera, ¿verdad? E incluso se suprimen prácticas
de lo que nosotros hoy conocemos como ciudad y lo que el modelo reproduce. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos guías importantes. Una de ellas, repito, es el repaso de todo lo que hemos venido haciendo. 22 años de organización política y social, 22 años de transferencia de conocimiento, de recursos, de funciones de gobierno que se han hecho, de instrumentos e insumos para la producción, en fin, 22 años de debate político con relación a la construcción de un modelo, en este caso el modelo socialista, a través de un proyecto que tiene también sus distintas etapas y que hay que saber identificar por dónde de esas etapas hemos venido avanzando, dónde no hemos avanzado, en qué hemos errado y cómo logramos entonces un nuevo momento de crítica y autocrítica revolucionaria que nos permita dar un salto en medio de una situación y de un contexto como el que tenemos, que además es bien complejo, ¿no? Entonces creo que si nosotros nos ubicamos pues en esta ley como una oportunidad, como un espacio, como un debate para seguir afianzando la construcción del proyecto y del modelo que con Bolívar, Chávez y Maduro hemos estado construyendo durante todo este tiempo, creo que el salto va a ser bien importante y creo que, reitero, uno de los desafíos más grandes, y con eso termino, no va a ser discutir entre nosotros, porque ya entre nosotros discutimos con una naturalidad extraordinaria. Los movimientos, organizaciones políticas, partidos, en fin, sino cómo establecemos un diálogo, un debate con el ciudadano común, con ese que a lo mejor no milita en una organización, en un partido, pero es patriota, está aquí, aporta en la construcción y que quizás porque no hemos usado los mecanismos adecuados, pues no tenemos, digamos, la forma de escucharlo. Creo que esta consulta nos debe permitir por lo menos empezar ese debate, por lo menos salir a la calle a discutir con los otros, que cuando tú te pones a ver en el debate, porque nos ha tocado participar en otras áreas y en otros momentos, tú te das cuenta cómo esos otros no son tan otros, sino que son nuestros, lo que se expresan y se desarrollan desde espacios diversos a los que nosotros lo venimos haciendo. Así que creo que es una buena oportunidad, creo que debemos ampliar nuestra capacidad de encuentro y de discusión y bueno, nos queda tiempo todavía para eso y estoy segura que los compañeros de la Asamblea y de la Comisión sabrán hacer una correcta lectura de los aportes y contribuciones que nuestro pueblo hará y eso por supuesto nutrirá o debe nutrir esta propuesta y en correspondencia pues daremos ese salto tan importante de agregación. Primero fueron los comités, luego los consejos, luego las comunas, entre las comunas estuvieron los corredores y ahora viene la ciudad. Así que creo que vamos avanzando y creo que vamos venciendo. Muchísimas gracias a Erika. Vale la pena antes de darle la palabra a nuestra ministra del Poder Popular de Comunas, y dado que Luis José ya habló, entonces no le puede agarrar y aprovechar y cualquier cosa que suene a tarea puede quedar ahí, ¿no? Que pareciera que, y no sé si habrá algún otro diputado o presidente de alguna otra comisión presente, ¿no? Habrá que ver si de discusiones como estas, que están saliendo temas transversales, y es probablemente uno de los problemas que tuvimos en otros cuerpos de leyes, es no haber visto las leyes como sistemas de leyes. En el primer grupo de leyes, de las leyes del Poder Popular, probablemente adolecimos de la visión de sistemas de leyes. Y entonces terminó una ley prácticamente que atacando todo un tema integral y prácticamente que ella sola como tratando de hacer el injerto ella sola, ¿no? Probablemente puede ser una de las reflexiones que esté saliendo del debate. Tú lo decías en la primera intervención de lo que decía ahora Erika. Probablemente hay unos temas transversales que deben quedar como una agenda, que probablemente se pueda ventilar en toda la asamblea, los temas que son transversales, que no pueden ser resueltos en una particularidad. Bueno, nuestra ministra. Gracias, buenas tardes. Bueno, saludarlas y saludarlos a todos los presentes y muy especialmente a quienes están conectados a través de este foro en el método de videoconferencia que nos permite, bueno, ir consolidando como un solo equipo
una responsabilidad tan importante, un desafío, como dice nuestra hermana Erika, que bueno, es trascender hacia un estadio superior. Estamos hablando de ciudades comunales. Yo quisiera un poco valorar, sobre todo porque efectivamente, como lo dijo nuestro hermano Luis José, estas dos leyes son el resultado también de un debate permanente en el Congreso de Comunas 2.0, un poco más de 5 meses debatiendo con todo el país, al menos con la vanguardia de la revolución bolivariana, comuneras, comuneros, y todo ese sistema de fuerzas revolucionarias que hoy se expresan en las comunas. Quiero un poco también con las estadísticas que nos daba el compañero Luis José, que hasta ahora, con unas 3 semanas tenemos ya de debate, ¿no? Con unas 3 semanas han podido participar un poco más de 50.000 personas. Parece que es poquito, pero hay que recordar que estamos en cuarentena, venimos apenas saliendo de 3 semanas más de cuarentena radical. Es un poco complejo también debatir. Nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas al debate, sobre todo en áreas de encuentro. En el caso del año que ya tenemos como pandemia, cuidando los métodos, pero también la complejidad del debate en el territorio. Yo le preguntaba ahorita a Luis José, bueno, yo creo que, no sé si se tiene planteada la Asamblea Nacional un poco darnos más tiempo porque hay que sumar voluntades. Y en ese sentido, bueno, ojalá pudiésemos tener un tiempo más que permita, además de este que ya en el marco de la pandemia nos ha limitado al encuentro físico, bueno, que permita avanzar un poco más en los debates. Yo quiero reflexionar sobre algunos aspectos que a partir de la puesta de la discusión pública de la propuesta de ley de ciudades comunales, un poco comparar cuál había sido la participación nuestra en relación a una tarea también que nos dio el presidente Nicolás Maduro, que tiene que ver con las primeras 200 ciudades comunales. En ese sentido, yo debo manifestar que luego que sale esta ley ya con elementos concretos, bueno, el debate se ha puesto bien sabroso, diría Jacqueline, bien sabroso, y ha permitido que ya hoy en el territorio nacional ya la gente se esté viendo, se esté encontrando y esté caracterizando muchas más ciudades comunales. Eso es importante también resaltarlo. Desde el momento en que ponemos en el debate la ley, bueno, nosotros comenzamos, el presidente nos hablaba de unas 200 en el mes de febrero, en el marco del cierre del Congreso Comunas 2.0, ya teníamos caracterizadas 258 primeras ciudades comunales y hoy ya la gente está apuntando a más ciudades, al encuentro. Eso nos dice que, bueno, que la gente está entendiendo cuál es la tarea que le corresponde hoy en el marco de la organización popular, de la organización comunal, y allí vamos avanzando. Un poco también quería dejar claro que el hecho de los números no es, y ha sido una de las cosas que en lo particular Erika ha reflexionado mucho en los últimos tiempos, ¿no? El tema de los números, estadísticas, de algún cumplimiento a una tarea en el marco de números. Y nosotros también nos hemos ocupado mucho de eso. Hoy la tarea no es en qué estado hacemos más ciudades comunales, en qué territorio tenemos más ciudades comunales, no. Hoy es donde hay más compromiso, pero también hay más niveles para reconocernos y para entender como un solo pueblo dónde debemos hoy avanzar, pero avanzar en lo concreto, avanzar en el marco de la unidad, del reconocimiento, del liderazgo de mujeres y hombres que durante estos más de 22 años de Revolución Bolivariana hemos venido trabajando. En ese sentido, bueno, también manifestarles que el Congreso Bicentenario de los Pueblos ha sido una herramienta bien importante, porque además el Congreso aterriza en las más de 4.200 comunas que hoy se expresan en el país. Y en torno a eso, bueno, yo debo manifestar también que hasta el día de ayer ya teníamos conformado 2.499 equipos promotores del Congreso Bicentenario de los Pueblos,
en igual número de comunas. Eso, además, entendiendo que se suman todos los movimientos sociales, todas esas fuerzas revolucionarias en el territorio. Tenemos proyectado al menos llegar en relación a este Congreso Bicentenario de los Pueblos a unas 4.000 comunas, lo que significa que, bueno, hasta la fecha vamos por buen camino. Lo otro tiene que ver con el Consejo Presidencial de Gobierno Popular, que es una de las tareas que también se expresan en el marco de este Congreso y que aterrizan allí en la comuna y que nos permiten elementos. Sobre todo yo quiero resaltar el tema del encuentro, de la unidad, que nos ha permitido como un solo equipo, como una sola fuerza revolucionaria, salir a avanzar. Bueno, en el caso del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para las comunas, y en relación a la tarea que nos encomendaron, nosotros estamos, bueno, con un reconocimiento en el territorio, de entender, bueno, los consejos que hemos visto en el marco de nuestra ley orgánica de las comunas, que tienen que ver con el Consejo Ejecutivo, Consejo de Planificación, Consejo de Economía y el Consejo de Contraloría. En ese sentido también importantes avances, además que cerca de 38 movimientos también están trabajando todo el tema de sus consejos presidenciales de gobierno popular. Es un momento importante. Estamos trabajando con acciones concretas en el territorio para profundizar en la organización del pueblo. Nos acaba de decir el compañero Luis José Marcano que además en los próximos días ya vamos también a salir con nuestra propuesta de ley orgánica del Parlamento Comunal. Yo debo en ese sentido decir que, bueno, es una deuda también a nuestro pueblo. El Parlamento Comunal Nacional viene trabajando, sesionando, encontrándose desde el año 2015. O sea, hay una organización popular que tiene importantes avances que hoy nuestro Estado está obligado a reconocer. Y bueno, reconociendo que venimos de una Asamblea Nacional de 5 años, bueno, que lo que hacía era entregar la patria, robar el dinero de las venezolanas y los venezolanos, y todo lo que ya nosotros conocemos al respecto. Entonces, esta nueva Asamblea Nacional tiene una gran responsabilidad. Hermano Luis José, tú que estás aquí como vocero de las diputadas y diputados, sobre todo en una comisión que la celebramos muchísimo, Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas, una nueva comisión que tú en conjunto con nuestra hermana Blanca Cao llevas adelante. Bueno, tenemos la deuda de las leyes del Poder Popular y yo debo aprovechar también para decirlo, no pudimos en la Asamblea Nacional Constituyente, se hizo un gran trabajo, el cual también debo manifestar, se le entregó a la Asamblea Nacional a través de su Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas, y que bueno sería ir como inhalando las cosas y las vamos concretando para que podamos entonces ver ese sistema de leyes como un solo cuerpo, que le permita al pueblo entonces avanzar en la organización popular. Pero bueno, hoy hablar de ciudades comunales, y con esto cierro, es hablar de Hugo Chávez. Estamos hablando año 2021, año bicentenario, año del comandante Chávez, además, quien manifestaba, siempre veía ese año 2021 como el año para concretar cosas. Bueno, estamos en el año del comandante Chávez, año del bicentenario de la batalla de Carabobo, y lo más importante de esto es sumar voluntades, es salir a convencer. Como decía siempre el compañero camarada comandante eterno Hugo Chávez, salir a convencer. Estamos hablando de ciudades comunales, para la ciudadanía comunal, donde nos vamos a ver todas y todas. Por eso necesario, y te pido, Luis José, hagas extensivo a la directiva de la Asamblea Nacional que permita que el debate de la propuesta de ley orgánica de ciudades comunales se extienda para que nuestro pueblo pueda tener una mayor oportunidad de participación. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Oyendo a nuestra ministra, y antes de darle la palabra a Isis Ochoa, yo quisiera
hacer una propuesta en caliente de este tema. Fíjate, se está construyendo una historia y se ha venido construyendo una historia durante mucho tiempo. Y parte de la autocrítica que probablemente todos tenemos que referirnos es que siempre hay que hacer mayores esfuerzos en la sistematización y en la difusión de las cosas que se han hecho, ¿no? La experiencia que se ha hecho, nada más que la discusión de esto en medio de una pandemia, ya habla de mucho. Que en medio de una guerra, como la guerra que ha tenido Venezuela, se haya apostado el presidente Maduro al tema del poder popular, habla mucho. Que precisamente sea un elemento de fondo que se plantee. Yo, si les parece, podemos agarrar y hacer un esfuerzo colegiado, por llamarlo de alguna manera, como hagamos una especie de vaca, ¿no? De todas las experiencias que tenemos y ponerlas para un pote y que tenga una difusión libre. Ahí yo me atrevo a decir lo siguiente. En el caso del Ministerio de Planificación, nosotros esta semana... ¿Ven que era en serio la cosa? Nosotros en el caso del Ministerio de Planificación podemos poner a la disposición esta semana los dos documentos que están de las cátedras Pensar el Socialismo, los profesores Iraida Vargas y Mario Zanoja, que han sistematizado una parte de las experiencias vinculadas al tema de comunas, lo que hizo el Instituto Venezolano de Planificación en cuanto a la sistematización de las experiencias de los planes de la patria comunal, cerca de 62 planes de la patria comunal que se han desarrollado, y ponernos también a la disposición, Luis José, si hace falta que podamos colaborar en la sistematización, no del documento legal como tal, sino que de lo que está saliendo de los debates, que probablemente es mucho más... El otro es muy importante, pero están saliendo unos temas que son probablemente de amplia trascendencia. Ha habido mucha discusión, por ejemplo, del tema económico. Yo por eso, por el cariño, le he hecho mucha broma a Isis con eso. Pero hay una cantidad de cosas que se hicieron sobre el tema económico de comunas, ¿no? Que hoy por hoy eran como una especie de visual del comandante Chávez de lo que venía y cómo en el poder popular precisamente están parte de esas claves para la construcción de esa economía. Bueno, nuestra compañera Isis Ochoa para las reflexiones que pueda formular. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Yo quisiera, bueno, dar algunos elementos que creo que son sustantivos de la discusión, y que es un trabajo pedagógico que nos corresponde a todos, en lo programático, prospectivo, como lo decía la compañera Erika, para tener un anclaje de la discusión en el modelo. ¿Cuál es el modelo que queremos construir? ¿No? Bueno, esta es una ley que, ese es otro debate que yo quiero dar, que, bueno, pero eso lo voy a discutir ahorita en la segunda parte. O sea, lo primero que yo quisiera problematizar es que nosotros tenemos que avanzar y profundizar en cuál es la lógica del ejercicio del poder que nosotros queremos reproducir. El comandante Chávez daba una discusión con nosotros sobre la voluntad de poder y hablaba también de una categoría muy importante que decía que el poder es la capacidad de hacer. Decía, cuando la potencia se convierte en poder, en capacidad de hacer. Y esa es como una categoría muy clave en el tema de la comuna y el territorio y la organización territorial de base, la potencialidad. ¿Cuál es tu potencialidad? ¿Cuál es tu capacidad de relacionamiento? ¿Cuál es tu realidad geohistórica? Y a partir de allí, ¿cómo te puedes relacionar? ¿Cómo te puedes organizar? Esa potencia, esa capacidad de hacer, ¿qué tipo de poder te da para construir qué? Entonces yo sí creo que hay una labor pedagógica en la que nosotros tenemos que poner en común categorías, lo decía Erika. La lógica del Estado patriarcal, ¿la vamos a reproducir en las ciudades comunales? La lógica del modelo económico productivo. Chávez decía, nosotros podemos transformar las relaciones sociales de producción. Podemos hacer una empresa de propiedad social y armar una cooperativa. Pero el espíritu económico de la sociedad va a ser el mismo y va a ser un elemento fagocitario que no va a permitir que las experiencias prosperen. ¿Cuáles son las formas de relacionamiento económico que tenemos que desarrollar nosotros? Y Chávez decía, transformaciones materiales para ganar en justicia social, en inclusión, sobre la base de una espiritualidad revolucionaria. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder en el socialismo? De manera autoritaria, ¿cómo es esa lógica del ejercicio del poder?
Y esa discusión que Chávez también daba en el golpe de timón, un gran testamento político, acerca del problema esencial o fundamental de la comuna, a propósito de esta fecha del 13 de abril. Así comenzó la discusión de Chávez sobre las comunas, con la misión 13 de abril, porque hablaba, bueno, de la emancipación popular, de la rebelión popular, de la soberanía y la autodeterminación popular. La misión 13 de abril fue como el proyecto previo, hablando de esas fases de proceso programático que Erika decía, primero los comités de tierra urbana, de agua, los consejos comunales, las comunas y luego las ciudades comunales. Bueno, el germen del proyecto histórico de la comuna, el comandante Chávez lo organizó en una misión que se llamaba 13 de abril, por la rebeldía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar en esa lógica de la espiritualidad revolucionaria en la comuna? Era el gran reclamo de Chávez. ¿Dónde está el socialismo y cuál es el espíritu de la comuna? Y yo traduciría eso a este debate con la sociedad, porque no es un debate institucional, no es un debate jurídico-administrativo. Yo creo que ahí también es otro punto que quisiera enfatizar. Hay una diferencia entre la filosofía del derecho, que puede presentar, digamos, elementos importantes de lo que es la legitimidad. Yo creo que la legitimidad es política y social, y que la legalidad compete al ámbito de lo jurídico netamente. Entonces, mucho cuidado con convertir un proceso de legitimidad política y social en un proceso jurídico-administrativo. Y decir, no, todo eso está en la ley, eso le corresponde a la Asamblea Nacional, eso es un trabajo jurídico de los abogados. Chávez decía, ¿para qué abogado? No nos confundamos, este es un proyecto que avala y respalda y resguarda la legitimidad política en el marco de la filosofía de la justicia. Ahí hay otra discusión de fondo que es ontológica, pues que tiene que ver con el espíritu de la comuna. ¿Cómo hacemos un territorio de justicia, de inclusión, de equidad, de igualdad, con relaciones económicas productivas? Y bueno, yo sí quisiera decir que tenemos que estar muy atentos con no institucionalizar el debate y que esto no se convierta en un proceso jurídico y administrativo, porque matamos la esencia de la misión 13 de abril, pues, y del espíritu comunal. Entonces, bueno, dicho esto, yo sí quisiera abordar esta reflexión de la labor pedagógica. ¿Se comprenderá hoy en día? Es una pregunta, yo no tengo la respuesta, un poco para que veamos hasta dónde es nuestra labor, pues. ¿Se comprenderá hoy en día en el Estado revolucionario? Porque yo no sé quién estará de acuerdo conmigo, pero ustedes, ¿fue la enmienda o la reforma? Yo siempre me confundo, disculpen. La que perdimos. Enmienda, reforma. La reforma. Mucha gente dice, es un estado de opinión de nuestro pueblo, que se perdió la reforma porque había gente de nuestro propio estado que no estaba de acuerdo con que se disolvieran las alcaldías y las gobernaciones. ¿Ustedes se acuerdan de eso, de esa discusión? Bueno, pero es que es el debate que está de fondo. ¿Cómo es el ejercicio del poder en la ciudad comunal? O sea, ¿qué es lo que vamos a transformar allí? ¿Cómo se ordena esto? Esta ley tiene disposiciones, cómo se constituyen las ciudades, cómo es el modelo de desarrollo humano, cómo es el modelo de economía productiva y cómo es el modelo de transferencia de competencia. Yo creo que ahí está el acento también, muy importante, la transferencia de competencia. Y ahí la compañera Erika lanzaba un debate, ¿qué es lo que nosotros le vamos a transferir a la comuna? Problemas o capacidades de hacer, porque muchas veces se entiende que lo que vamos a transferir es, bueno, mira, transfiere eso ahí para que la gente vea cómo lo resuelvo, ¿no? Y es una discusión en esta lógica del ejercicio del poder que creo que es muy importante, ¿no? No, bueno, que la gente resuelva el problema en la basura, a veces se escucha así como, pero ahí está la discusión de fondo, que es un principio también, es un concepto constitucional de la corresponsabilidad. Ahorita hemos despegado con el Congreso Bicentenario un debate muy importante, que es toda la arquitectura del sistema de gobierno popular, los consejos presidenciales de gobierno popular. Entonces yo considero, también lo digo para problematizarlo, porque de la primera persona, yo nada lo digo para criticar, sino que yo soy corresponsable de eso, yo me asumo históricamente corresponsable de todas las cosas en las que hemos avanzado y en las que no, porque me tocó, gracias a la vida, estar allí participando, pues. Entonces, una de las cosas que yo
Discutí ahorita con los consejos presidenciales de gobierno popular, y creo que es un pecado original del poder popular, es que no podemos organizarnos solamente para la gestión de lo público. Yo decía, los consejos presidenciales de gobierno popular no son solamente un espacio para ayudar a gobernar al presidente y que la gente tenga parte de corresponsabilidad, son un consejo político consultivo. Es decir, la corresponsabilidad no está nada más en la gestión administrativa de los procesos orgánicos en los territorios. La corresponsabilidad está en el diseño de las estrategias políticas, en el control de los asuntos, no, el control suena muy mal, ¿verdad? Sí, en la conducción estratégica de los asuntos de la vida cotidiana. Si nosotros vamos ahorita y le preguntamos a una ciudadana o a un ciudadano de clase media, ¿en qué le va a cambiar la vida que su comunidad se convierta en una comuna? ¿Qué le aporta eso a su cotidianidad? ¿Cómo le transforma a esa persona su modo de vida? ¿Qué nos diría esa persona? O sea, es una discusión que creo que nosotros tenemos que profundizar y fortalecer con la sociedad. ¿En qué ganamos? Bueno, ganamos en soberanía. ¿En qué ganamos? ¿Qué me aporta a mí como ciudadano? Ejercer con plena soberanía el principio de la corresponsabilidad. Ser un ente consultivo activo de mis instancias de mis máximas instancias de gobierno, como es el presidente, los consejos presidenciales del gobierno popular. Porque así como Ricardo decía, hay que pensar un sistema de leyes. Esta es una célula base de una arquitectura política, que si después nos vamos a la ley del Consejo Federal de Gobierno, están los distritos motores, ¿verdad? Los ejes motores de desarrollo, es decir, no es un elemento aislado en el territorio que me agregué, me conformé en ciudad comunal y aquí estoy, no. O sea, hay consejos presidenciales de gobierno popular. ¿Cómo se vincula esto con lo otro? ¿Cómo vamos a hacer una arquitectura jurídica donde hay de verdad, donde es un país de verdad gobernado por una dirección colectiva de liderazgos de base, que tienen interlocución con el presidente de la República a través de los consejos presidenciales de gobierno popular, que tienen un parlamento comunal, decía Luis José, y que tienen ciudades comunales con instancias de planificación de la cultura, con instancias de planificación de la economía, con instancias de planificación de la transferencia de la gestión de lo público y que pueden, por ejemplo, dirigir un acueducto comunal. Esas ciudades comunales pueden tener un acueducto y pueden discutir, diseñar y decidir cómo sembrar agua, cómo producirla, cómo distribuirla, cómo gestionar. En este momento nuestra sociedad tendrá claro lo que implica para la vida cotidiana, el alcance que eso tiene, que yo como ciudadana común pueda tener acceso al ejercicio de ese poder y de esa soberanía. Entonces yo creo que lo primero es que cada uno de nosotros, y lo estamos haciendo, ¿cuál fue el número que diste, Luis José? De la discusión, ¿cuántos debates van ya? 50.000 personas. Ah, bueno, pero nosotros tenemos que también empezar no solamente a discutir la ley, sino a discutir las categorías, que es la corresponsabilidad, que es el federalismo, que es la ciudad comunal, eso que decía Erika, cómo queremos nosotros que sea una ciudad socialista. Esa es una discusión que está dando el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo es el modo de vida en el socialismo? ¿No? Y hacer ese debate lo suficientemente potable como para que todos los sectores de la sociedad integren en su imaginario colectivo, en su cosmovisión, las categorías que nosotros estamos proponiendo sin rechazarlas de plano, sin decir, no, uy, ese es el comunismo, ese es el socialismo. ¿Cómo lo potabilizamos para que la sociedad pueda ver las ventajas que tiene organizarnos de una forma más equitativa, más humana, más coherente, más consona con la lógica de la vida y de la integración? Entonces, bueno, yo sí creo que hay que poner un acento muy importante en la transferencia de competencias, que no podemos hacer una lista de cosas que vamos a transferir, sino que todo esto tiene que ver con los modelos de gestión, con el modelo económico productivo, con el injerto socialista de Chávez, con el punto y círculo. Y ya para cerrar, creo que este es un debate que tenemos que dar vacunadas y vacunados de una cosa que nos pasa a veces, que es que queremos hacerlo todo desde cero. Lo nuevo, vamos a reformar la ley, vamos a meter no sé qué cuántas cosas nuevas. O sea, aquí nosotros, con todos los defectos y los errores, tenemos un camino andado muy importante.
y creo que lo que tenemos es que hacer una profunda reflexión de cuáles son, como diría Sun Tzu, las fortalezas que tenemos que fortalecer y las debilidades que tenemos que debilitar. Es un principio de la guerra de Sun Tzu, fortalecer las fortalezas, debilitar las debilidades. ¿En qué cosas podemos nosotros avanzar, tener victorias tempranas más rápido, tomando en cuenta todo el camino que hemos recorrido y toda la gran gesta heroica que ha hecho nuestro pueblo, que ha asumido la convocatoria y el desafío, que efectivamente es un desafío, organizarse, vivir en comuna, hacer trabajo político en el Consejo Comunal, en el territorio? Creo que nuestro pueblo, bueno, ahí está una de las cosas más heroicas, de las gestas más heroicas de lo cotidiano, y que además se hace desde el anonimato. Creo que también hay un valor y hay una cualidad. Hay héroes y heroínas de lo cotidiano 24 horas ahí gestando una práctica política de liderazgo, de organización, que es muy valiosa y que tiene que ver con esa discusión que yo decía, cómo se ejerce el poder que puede, el poder de Chávez, el poder comunal, ¿no? ¿Cómo se ejerce eso en el territorio? Hay una gran épica del hacer cotidianamente que tiene una gran fórmula teórica conceptual que no podemos abandonar. Entonces, que esa es una tentación, que esa tentación de lo nuevo, de meter categorías nuevas, no nos divorcie de la ruta que Chávez dejó marcada. Chávez dejó todo eso escrito. En el Plan de la Patria, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en todo el sistema de leyes, que así fue una gran consulta, en el Libro Azul, fue una gran consulta popular. Yo estoy segura que aquí hay compañeras y compañeros que participaron de ese debate. En estos días lo refería el presidente Nicolás Maduro, él le tocó dirigir esa comisión. Decía que recibió ¿cuántas propuestas? 300. Casi 300 propuestas. Él le correspondió dirigir esa comisión. Entonces, demos esta discusión así como vino el compañero para acá con su librito azul, con su programa de la patria, con su sistema de leyes del poder popular. Hay tareas pendientes, además, en el marco de esta discusión de la ley de las ciudades comunales, los reglamentos de las leyes del poder popular que no hemos terminado, por ejemplo. Yo pondría eso como una prioridad sustantiva en este momento histórico que es muy propicio, que está además convocando con mucha voluntad a la gente, esa discusión y esa reflexión del sistema, de los reglamentos. Chávez decía, convirtamos los principios en norma, los principios de la vida, ¿no? Más que de la moral. Hay que dar un debate sobre la ética política, de cómo hacemos las cosas, los procedimientos, ¿no? Y bueno, ver qué es lo que tenemos que deconstruir. Yo también hago un llamado, una convocatoria, a que estas reflexiones que hacemos sobre la ciudad comunal sean desde el enfoque del pensamiento decolonial. Decolonial. Tenemos una escuela en Venezuela maravillosa, las reflexiones y los debates están en línea, se pueden buscar en internet todos los años, debates con ponentes, con compañeros y compañeras que han hecho una sistematización muy profunda de toda esta mirada decolonial, porque no podemos reproducir lo mismo en las comunas. Ahí Ricardo fue protagonista de esos debates con Chávez, de la geografía radical, cómo decolonizamos el territorio. Creo que eso también es una gran reflexión para refutar la lógica del ejercicio del poder. Entonces, mi llamado final para cerrar este espacio es a que demos este debate de la mano de Chávez, que lo leamos. Uno nunca se cansa de volver a revisar el artículo 184 de la Constitución, la ley de transferencia de competencias, la ley del Consejo Federal de Gobierno, el sistema de leyes populares, y que lo que hagamos sea nutrir, meter esos conceptos ahí, inocular la visión del comandante Chávez en todas partes, en todos los espacios, para que podamos fortalecer el porvenir de la revolución bolivariana, asegurar que las categorías fundacionales estén allí presentes para que el rumbo se mantenga como hasta ahora firme. Entonces, bueno, eso sería lo que yo tengo para aportar. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Isi. Voy a hacer mi intervención. Como todo abusador, de último, voy a hablar 3 horas y media. No voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos y Ricardo luego hará la despedida de la actividad, ¿no? Miren, fíjense.
Yo voy a tratar de hacerlo de manera de tips, porque sí creo que hay muchos temas que están en debate, ¿no? El primero, tomándolo de lo que refería Isi, y sugiero Luis José, Ricardo, no sé de qué manera se puede hacer la propuesta a la Asamblea que internalicemos el plan de la patria y que una de las misiones históricas de esta Asamblea es el desarrollo legislativo del plan de la patria. O sea, es el desarrollo del cuerpo de leyes que están en el plan de la patria, porque ese plan de la patria no es de nadie. Ese plan de la patria es la letra del comandante Chávez, que además el presidente Maduro agarra y lanza, recuérdense en qué momento, ¿no? Lanza en una convocatoria pública a que se profundice. Entonces, eso requiere un marco legal que tiene que ser actualizado, pero para actualizarlo es en el marco de ese plan que está ahí formulado. Entonces, dicho eso, yo creo que es el primer punto. Segundo punto, el plan de la patria asume como una esencia el desarrollo, que puede ser redundante el término, pero así se refiere, creo que adrede es redundante, que es un sistema taxonómico. Y se refiere al sistema territorial del país y al sistema político como un sistema taxonómico. Y cuando dice taxonomía se refiere a la biología. Y es, así como están las células, ¿no? Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman organismos, y hay un sistema, nadie puede dudar, que bueno, que las células que forman el tejido del corazón, por decir algo, están especializadas en una función, las células que forman parte del pulmón están especializadas en una función. Y cuando se refiere a ese orden taxonómico, es un orden que es fundamental para la agregación, porque la agregación no es un trozo sobre otro trozo, es en un orden sistémico. Ese tema es sustancial, porque el plan de la patria en la ley constitucional, en el artículo 6, si no estoy mal, en el artículo 6 de la ley constitucional dice, hay un sistema taxonómico nacional que tendrá su base en la comuna y después de ahí llega hasta la nación. Dice comuna, ciudades, y llega a la nación. Entonces da un orden de cómo es esa forma, de alguna manera, de estructurar ese sistema. Ahora, lo territorial, recordemos que es el comandante Chávez, ¿no? No es lo territorial separado de lo económico, ni separado de lo cultural, ni separado de lo social, ni separado de lo político. Dice que eran para cambiar las cosas, que es una diferencia del marxismo clásico, ¿no? Dice que es para transformar las sociedades en las 5 dimensiones para que exista realmente una transformación de la sociedad, no que cada quien escoge la que le provoca, ¿no? No, yo empujo por la cultural, no, es en las 5 o no es ninguna transformación. Entonces, hemos dicho orden taxonómico, una estructura desde el punto de vista taxonómico, la integralidad desde el punto de vista de la transformación de la sociedad, y un elemento que no es menor, que es que nuestro sistema es de una democracia participativa y protagónica. Entonces, esos 3 puntos que he tratado de denunciar no son un accidente, no es un auxilio discursivo, ¿no? Son parte de la esencia, de la esencia del debate. Entonces, si es un sistema, si es democracia participativa y protagónica, si son sistemas de agregación, todo eso. Bueno, entonces, ¿qué se convierte eso cuando hablamos de la ley de ciudad comunal? ¿En qué se convierte? Entonces uno podría decir, bueno, la ley de ciudad comunal, voy a adrede, dado que estamos de acuerdo, yo diría que prácticamente en todo, yo adrede entonces voy a poner los puntos que pueden ser polémicos, ¿no? Bueno, como es una ley de ciudad comunal, entonces es una reivindicación del poder que tenemos nosotros para gobernar en nuestro territorio en específico. Podría ser alguien que lo interprete de esa forma. Pero eso, pudiendo ser una reivindicación profunda, podría terminar siendo un elemento contrarrevolucionario. Porque la singularización de las luchas políticas y volver las luchas microscópicas pierde la visión de tejido de agregación. El problema de fondo es la transformación revolucionaria del Estado. El problema de fondo es tener un gobierno popular y revolucionario constituido con el poder popular. Ese es el problema de fondo. Entonces, si se abren las compuertas para que una cuestión que no es accidental, empiezan, decía el comandante Chávez en ese lo teórico 1, decía, partimos de las mesas técnicas, de los comités de tierra urbano, etcétera, tal, y vinimos a los consejos comunales. Digo ese documento, pero vean, búsquense otro que era cuando se da el salto a los bancos
de los consejos comunales, de los bancos de la comuna, no de los consejos comunales. Cuando pasa el banco de la comuna dice, este banco de la comuna ya no puede ser simplemente un salto más del banco de los consejos comunales, tiene que ser una transformación. Y es lógico, tú cuando asumes una categoría superior, no reproduces simplemente las anteriores, tienes que ir a un salto cualitativo en esa nueva categoría. Entonces, no es simplemente, eso es una cosa que nos toca revisar bien, no simplemente es repetir lo que estaba en la escala precedente en la nueva, es cuál es el salto que corresponde para que realmente sea un salto cualitativo en la nueva figura que se vaya a buscar este dato. Entonces uno podría pensar, y por eso la escala, decíamos, empiezas con el consejo comunal, la comuna, ahora vamos a un estadio superior, pero eso es un vector de desarrollo de gobierno que va separado del otro vector de desarrollo, donde confluyen para que sea el cambio del Estado. Entonces, ahí el aspecto, voy a acelerar a esto, vinculante de los temas es fundamental. Si es un sistema de agregación, bien, yo voy a tener, ahí vimos varios consejos comunales conectados, voy a tener acceso a qué del agua. No puedo fragmentar el sistema de agua, ¿verdad? Puedo tener un pozo, puedo tener parte de la gestión, pero si lo fragmento, pierdo. Si fragmento el sistema de agua, pierdo. Igual la basura, igual cualquier otro sistema. Si lo fragmento, perdemos. Pero también hay un aspecto direccional. Yo tengo derecho a la transferencia. Entonces te pido que en la transferencia me deje el sistema de soporte para que yo sea exitoso en esa transferencia. Repuestos, maquinarias, decisiones, tal, no sé qué. Pero viene un elemento fundamental. Es que no solamente es de aquí para acá, sino que también de aquí para allá. Y parte del elemento fundamental es que yo tengo que tener el derecho, y es un aspecto vinculante, de incidir en las decisiones del Consejo Presidencial del sector respectivo en el plan sectorial, que eso se trata. Y que eso tenga carácter normativo para todo el territorio nacional. Entonces ya no es un juego de poder, sino que es poder en serio. ¿Logro transmitir la idea? Es poder incidir de fondo en las políticas públicas, no desde un microcosmo, desde esa parte singular, yo construyo tejido sobre el resto de las cosas. ¿Cuáles son los sistemas de planes que reconoce el Plan de la Patria? Está en la ley constitucional. Reconoce que hay planes institucionales o organizativos, que hay planes sectoriales y que hay planes espaciales. Eso es el sistema de planes que reconoce el Plan de la Patria. ¿Perdón? Sistema de planes del Plan de la Patria reconocido en la ley constitucional. Son institucionales, sectoriales y espaciales. Son 3 sistemas de planes que se reconocen dentro del sistema de planes. ¿Por qué? Porque ocurre en el espacio, ocurre con los sectores y con la forma organizativa que nos demos. Y eso debe ser normativo para todo, desde la comuna, el consejo comunal, el ministerio, para todo el mundo. Porque tú cuando estás en un partido, en una organización política, resuelves la manera en que te organizas, sobre qué te organizas y en qué espacio te organizas. Es decir, que eso obedece una lógica desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto que estoy tratando de plantear? La esencia de un proyecto de ley como este es el objetivo, en la propia geometría del poder, es la transformación revolucionaria del Estado. No tirarle un mordisco, es la transformación revolucionaria del Estado. Para que eso sea así, tiene que funcionar el sistema de agregación. Sistema de agregación, voy a irme a algo que parece polémico, no a lo que está circunscrito en lo que dice la ley de comuna, a lo que está circunscrito y dicho en el Plan de la Patria. Como que son elementos, tienen aparentemente analogías, pero tienen unas diferencias desde el punto de vista de la cobertura que tiene el sistema. Cuidado si hay que adecuar lo que dice el de la ley de comuna. Cuidado si hay que adecuarlo. Porque el que refiere al Plan de la Patria es todavía mucho más amplio. Y bueno, y son años también de diferencia y batallas de diferencia también, ¿no? O sea, uno es 2010, etcétera, y el otro viene la campaña presidencial 2012 y después viene 2018. O sea, son momentos que probablemente hay que revisar, qué cosas hay que adecuar, qué cosas hay que formular desde el punto de vista del trabajo. Entonces, el primero es el objetivo. O sea, y esto tiene que ver un tema de fondo. Nosotros, Venezuela, con mucha humildad hay que decirlo, esto, ¿cómo se llaman? Desdentados, ¿no? Del sur, con el comandante Chávez, con el presidente Maduro, están haciendo una propuesta
teórica y política sobre las formas de organización del Estado en el mundo. Eso no es cualquier discusión. Esa discusión tiene por lo menos desde el siglo XVIII planteado. Por lo menos del siglo XVIII. Y nuestro debate, nuestro tú a tú, ¿con quién es? Es con el modelo liberal, que nace del pensamiento liberal en el siglo XVIII. Después viene el neoliberalismo, después vienen sus viejitos, ¿no? Pero arranca con el pensamiento liberal, ya que hay una tesis que se contrapone. Por eso cuando se dice la Comuna de París, ¿qué decía la Comuna de París? Bueno, hay una discusión de fondo, no nosotros estamos copiando la Comuna de París, pero hay una discusión de fondo sobre la forma del Estado y la democracia directa. Entonces, dicho eso, el elemento de fondo. Si eso es el elemento de fondo, Luis José, es un elemento que es una aluvión sobre todos los componentes. Porque no solamente es la reivindicación de lo que me corresponde en la comuna, sino cuál es el vector que yo empujo para el otro lado, ¿no? Los ministerios, los planes de la patria comunales que existan en las 4.000 comunas, las 8.000 comunas que existan en el 2025, tienen que mandarnos a los planes sectoriales de los ministerios. Y cuando vamos los ministerios a la comuna, hacemos caso a lo que dice la comuna que se tiene que hacer ahí desde el punto de vista de esa formulación. Ahora, evidentemente, una comuna que esté en el llano tiene que conectarse con la que esté en la costa, con la que esté en el oriente, etcétera, tal, para que tenga la visión integral de un principio que está en el mismo artículo 6 que dice unidad dentro de la diversidad y visión de totalidad del sistema. Que está dicho ahí, o sea, ahí se define cuál es el principio de funcionamiento del sistema. ¿Cuáles son los temas que probablemente habría que revisar para que eso ocurra así? La ley, no sé si tiene que ver con lo que dice Isi, pero como ella ya habló, yo le endosaré como que lo que yo digo, interprete y cuadra ahí, pues no tiene derecho a réplica, pues, que es el endoso, ¿no? O sea, que la ley, más que las leyes y las leyes, más que normar como tal, deben es abrir procesos, empoderar para abrir procesos. Porque nadie puede decir al final cómo es. Y cada vez que lo intentamos, lo que hicimos fue poner la torta, ¿no? Que si la comuna es hasta 200 casas, y entonces padre, la divisoria de agua, agarraba y cortaba por la mitad una comuna por la mitad y quedaba como un pedazo por otro lado. O las divisiones político-administrativas que han sido nefastas. Entonces, normar un solo proceso en algo que es tan diverso es muy complicado. Entonces, abrir procesos, abrir dinámicas para que eso ocurra. ¿Cuál es una de las cosas que ha ocurrido por la vía de los hechos? Este es un tema no menor. Hay un objetivo, que es la ciudad comunal. ¿Pero qué es la ciudad? O sea, ¿qué es la ciudad? Entonces, la ciudad podrá haber 1000 definiciones, pero el que vive en Caracas, el que vive en Barcelona, dice Barcelona Puerto La Cruz, ¿verdad? El que dice Anaco, dice Anaco. El que dice el Tigre, dice el Tigre, ¿correcto? Pero hay una definición de la ciudad, una unidad de la identificación de ciudad. Ese es un tema, en mi criterio, humildemente, no resuelto. Porque sí está claro que hay una visión política de cómo se tiene que agregar. Está claro eso, que hay una visión política y que esto es un proceso político, que no necesariamente es igual a ciudad socialista, que está en el quinto objetivo del Plan de la Patria. Aquí lo que se está empujando son las razones políticas de organización del Estado. Si logro transmitir lo que trato de decir de idea. ¿Cómo es esa ciudad socialista? Es otra ley, ¿verdad? Es otra que hay que hacerla. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué es el agua? ¿Qué es tal? Eso es otro problema. Aquí es cómo se organiza la política para ser poder popular y para ser Estado en la comuna y para ser Estado en la comunidad. O sea, un maraca de problemas, ¿no? Es sencillito. Si se hacen las dos, bueno, es una constitución nueva completa, ¿no? Entonces, si eso es así, que es el tema de cómo se va construyendo ese agregado desde el punto de vista del trabajo, creo que es fundamental reconocer cómo ha sido nuestra dinámica. Y ahí el poder popular, yo sugiero que esto es un tema, Luis José, que tú lo puedas ver. O sea, ¿cómo ha sido, qué ha pasado del Consejo Comunal a la comuna? ¿Qué hace falta para fortalecer el trabajo del Consejo Comunal? Porque podemos tener a veces comunas y se debilita la instancia base. ¿Qué hay que hacer para que en una ley que va a dar un salto, no arrope más y se descuida la base? Entonces debe haber algo que sea un incentivo, un estímulo para que eso ocurra. ¿Qué hace falta después de cuando tú llegas a comuna? ¿Qué ha pasado con las comunas? ¿Con qué se han vinculado las comunas? Bueno, la experiencia general, esto lo hemos hablado varias veces, es que las comunas con las comunas colindantes
han tenido una tendencia a hacer ejes, corredores, sectores, lo que sea. Pero esa ha sido la tendencia natural. Ese es el reconocimiento a ese espacio, creo que nos falta, porque eso viene de la realidad concreta, ¿no? Y después viene una forma que es la forma completa de ciudad. ¿Sí logro transmitir la idea? Hay ciudades más pequeñas donde seguramente muy rápido llegan a la figura de ciudad comunal. ¿Sí me logro explicar? Pero de repente hay otras que son muy grandes, ponte las grandes capitales de estado, municipios, ponte, yo recuerdo un corredor, voy a poner dos ejemplos simpáticos, me disculpan si en la videoconferencia están conectados. Hay un corredor que se hizo de Barrio Tricolor en Zulia, que era chiquitico, tenía 180.000 personas. Era chiquitico, ¿no? O sea, ese solo corredor, y hay un corredor que queda en el corredor del sur del lago, que llaman Panamericano, ¿no? Que para recorrerlo son 2 horas. Eso no obedece una dinámica funcional. Eso es que nosotros resolvimos que eso era así. Entonces, pero hay un hecho concreto que es que las comunas que son más o menos afines y ocurren en el mismo sector de la ciudad, se vinculan y trabajan juntos para que no sea un salto al vacío. Es muy importante darle una potencia a esos que tienen una vida propia y que han ocurrido por la realidad y un mecanismo de estímulos, incentivos, etcétera, para que esos saltos ocurran. Y luego la figura que agrega, que es la ciudad comunal. Yo pongo un ejemplo del tema de la taxonomía. Puede ser chocante el ejemplo, pero lo vuelvo a decir. Una mano está formada por dedos, ¿verdad? Es como lógico. A nadie se le ocurriría decir los dedos que forman el dedo. Y es la duda que a mí me ocurre con el tema de la ciudad que forma la ciudad. Me pareciera que hay una instancia media, ¿no? Que es muy importante para poder producir ese gran agregado desde el punto de vista de trabajo. Y luego unos aspectos que yo creo que tienen que ser mandato de la ley, a todos nosotros. Voy a poner unos ejemplos acá. Aquí están los compañeros del INE y los compañeros del Instituto Geográfico. En la ley hemos propuesto, que entiendo que la comisión lo ha aceptado en la primera parte, que es el sistema estadístico y geográfico. Pero el sistema estadístico y geográfico se tiene que adecuar su estructura a las comunidades y a lo que son los sectores urbanos. Tiene que adecuar su estructura, tiene que hablar el mismo lenguaje. Por eso en el censo se ha incorporado esa pregunta de los topónimos, precisamente para poder rescatar esa información. Pero es parte del tema de la vinculación, porque si no lo que podemos decir es cada comuna haga su censo. Ah, bueno, pero no estamos haciendo un censo. ¿Me explico? Eso es parte del mandato. El otro parte del mandato, los planes sectoriales. Yo creo que es uno de los artículos, Luis José, que hay que buscar la manera que además calza. Esto es para el 19 de abril, ¿no? Que salen los comités promotores de los consejos presidenciales. Casi que todos los consejos presidenciales tienen que recibir el mandato por sistema de agregación de las políticas sectoriales de las comunas. Y todo el mundo pone en esa tónica. Los servicios públicos, la economía, todo. Porque si creemos que, claro, después vendrán si hay otros actores que están involucrados, pero que sea una forma desde el punto de vista integral del trabajo. Entonces, yo me estoy pasando del tiempo, pero es parte del abuso fundamental del último derecho de palabra, no mentira. Fíjense, sistema taxonomía, objetivo de fondo, transformación del Estado, objetivo de fondo. Reproducir los procesos más reales y dinámicos que existan en la realidad. Es uno de los elementos clave de la geometría del poder, postulada por el comandante Chávez, que era precisamente cuando decía, ¿se acuerdan? Puerto Maya, ¿se acuerdan? Esa imagen, deben recordarla, que dividió por un río, y entonces de un lado era el mismo centro poblado, de un lado era de Vargas, del otro lado era de Aragua, ¿no? Pero era el mismo centro poblado, pero no estaba dividido administrativamente en dos. Entonces nosotros tenemos que buscar que nuestras políticas públicas reproduzcan en la medida de lo posible esas realidades que ahí están planteadas. Un día como hoy, nada menos que 12 de abril, es central este debate. 11, 12, 13 de abril. Esta es nuestra esencia. Nuestra esencia es que para derrotar el imperialismo tenemos que ser socialistas. Nuestra esencia es que para que sea una revolución bolivariana y profunda, es con pueblo. Esa es la esencia de nuestro debate. Y por eso esta ley debe ser mandatoria de todo el sistema de leyes. Que entiendo que Ricardo va a despedir la actividad fundamentalmente porque se le venció la cuota de la videoconferencia, que es así como se miden los tiempos ahora, ¿no? A los 40 minutos que dura el tiempo de la videoconferencia.
Pero, por ejemplo, entiendo que el señor diputado, así como tú, plenipotenciario de otra comisión de ecosocialismo, le toca una ley, entiendo yo, que es vinculada a la ordenación del territorio, para ver si nos sacamos la espina de ley de 1983 antes de la Constitución. Pareciera que parte fundamental es que esta otra ley tiene que reconocer la esencia precisamente de esta como elemento fundacional del sistema territorial del país. Bueno, yo iba a despedir nada más, pero ¿cómo se llama? Pica la lengua, entonces hay que tocar algunas cosas. Es verdad, el carácter sistémico del cuerpo legislativo que se está conformando es de primer orden. Y todo con base, obviamente, en nuestra Constitución y en la ley constitucional del Plan de la Patria. La visión de lo que se está construyendo en la ley orgánica de ciudades comunales tiene que estar impregnada de la visión que está en nuestro Plan de la Patria. Una, ¿cuál es? Hablando como integrante de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, la visión biocentrista contra la visión antropocentrista. Primero la naturaleza, luego nosotros. Si la naturaleza está bien, nosotros estaremos bien. Si la seguimos destruyendo, estaremos cada vez peor. Por eso se está proponiendo la ley de los derechos, ley orgánica de los derechos de la madre tierra, que tiene una ley, digamos, principista la propuesta, que debe ser considerado en todo lo que se desarrolle de ahí en adelante. Y como decía Ricardo, el proyecto de ley orgánica hasta ahora se viene llamando así de planificación y gestión del territorio para generar bienestar de la especie humana con profundo respeto por la naturaleza versus la visión de generar y acumular riqueza por pocos a costa de muchos. Es la visión integral de cómo se relaciona la especie humana con el entorno y cómo es que nosotros podemos ir transformando ciudades con una visión revolucionaria. Y ahí meto un poco lo que decía Isis. Mosca con los compañeros y compañeras especialistas en las técnicas legislativas, que a veces coartan el espíritu político de los planteamientos. Y cuando se plantea que, por ejemplo, tres palabritas, respeto, 4, respeto profundo a la naturaleza. No, quítalo. Eso ni pone ni quita, no se lo ponga, no, es una cuestión de fondo, de principios. Entonces, con esa visión, pero además con una visión, que lo decía Ricardo, yo lo voy a decir mucho menos académico, pero para remarcarlo, Mosca con la profundización del federalismo. Debemos fortalecer el Estado central, fuerte, el Estado-nación como premisa. Y la ciudad comunal, las comunas, deben formar parte de ese Estado-nación. No pensar, porque se puede abrir un camino delicado de, bueno, como nosotros tenemos autonomía, separémonos pues. Y pudiéramos abrir una fisura preocupante. Entonces, mantener la visión central, el centralismo democrático y la visión de desconcentración de las responsabilidades. Eso es una cosa totalmente diferente a la visión neoliberal de fragmentar el Estado. Lo otro que hay que considerar es el ejercicio del poder. ¿Cuál poder? Todo. El poder político, el poder social, el poder económico, el poder territorial, el poder cultural. Todo el poder. No nos basta, y está demostrado, no nos basta con el poder político. Tenemos que
facilitar, propiciar el desarrollo del poder en todos los ámbitos. Por eso, para cerrar, la visión económica que se le dé a la propuesta tiene que ser integradora. Una ciudad, tal como las conocemos nosotros, desordenada, anárquica, liberal, que es construida así en el capitalismo. Cada quien hace lo que le da la gana, solo que hay unos que lo que le da la gana tiene un tremendo poder de ejecución por detrás, porque son concentradores de capital y de poder en todos los ámbitos, y hay otros que lo que le da la gana no lo pueden hacer porque no tienen con qué. Bueno, ¿cómo hacer para que esa ciudad anárquica pase a ser una ciudad especializada? En las comunas, afortunadamente, se ha venido construyendo especializaciones. Hay comunas agrícolas, hay comunas manufactureras, hay comunas científicas, se han ido conformando. No significa que no se desarrollen otras actividades, pero hay unas que son preferentes. Qué bueno sería si en esta oportunidad, desde el punto de vista económico, se fortalece la especialización en las ciudades comunales. Cómo es que se reagrupan entre unos y otros para potenciar económicamente y cómo además nosotros podemos vincular en esos espacios a todos los actores. En la economía comunal, la economía del Estado, la economía pública, la economía privada. ¿Cómo es esa interrelación? ¿Cómo es que vamos nosotros a generar una visión política que alguien que sea una empresa privada sepa que tiene responsabilidad en el ámbito territorial donde se desarrolla con una estructura que está en construcción de la que él forma parte? Son cosas propias de opiniones propias de un asesor. Eso es lo que hay que hacer. Ustedes ven cómo se hace. Bueno, tú me picaste la lengua. Despedimos. Bueno, agradecidos todos nosotros por su participación. Vamos a seguir en este ciclo de foros para seguir generando propuestas, ideas, intercambios. Muy buenas tardes a todas y todos.